ministro de Salud, Antonio Barrios, es uno de los ministros que mayor rechazo genera en la población, según datos de una última encuesta publicada en el diario Última Hora. El ministro habló sobre este tema porque dice que la gente está pensando mal, que no es esa la situación real que se vive en los hospitales. Jazmín, contanos todos los detalles, por favor, adelante. Sí, gracias. Y entre la amplia variedad de temas a los cuales se refirió el ministro, en primer término expresó su opinión acerca de esta encuesta de percepción realizada por el diario Última Hora, que lo posiciona en segundo lugar entre los ministros que generan mayor rechazo por parte de la ciudadanía. En ese sentido, él expresó que se debería esto a un problema más bien de comunicación, que la ciudadanía no está enterada realmente de lo que hace el ministerio en términos de atención global a la salud, específicamente, por ejemplo, en la provisión de medicamentos. Aseguró que nunca los hospitales públicos estuvieron abastecidos como en estos momentos y que incluso la cartera sanitaria estaría proveyendo de medicamentos al Instituto de Previsión Social ante el déficit que tiene dicha institución. También mencionó que se está absorbiendo pacientes desde los seguros privados, ya que es mucho más amplia la capacidad de respuesta en cuanto a atención que los pacientes obtienen en los hospitales públicos. Esto es lo que mencionaba. Es una mezcla de todo, porque nuestra gente, cuando vos le decís que la salud es gratuita y yo le puedo hacer una encuesta a cada uno de ustedes, no entiende cómo entendemos nosotros en la parte técnica que la gratuidad de la salud significa la liberación de los aranceles y todo eso. No se entiende eso, ¿verdad? Para que cuando decimos gratis y vos te vas a un hospital y vos te das cuenta, por ejemplo, que pañal desechable, coste que ahora lo tenemos, no figura en la cartilla de medicamentos básicos, entonces vos le decís, comprame un pañal desechable. Y por supuesto que pega el grito al cielo, como si es gratis. Y no es así. Yo estoy, si vos me preguntás, estoy satisfecho con haber comprado medicamentos e insumos, la mayor compra en los últimos 10 años, o haber dotado de toda esta tecnología que no se hizo en 20, 30 años. Estoy contento, pero estoy con el sabor agridulce porque todavía no encuentro que la gente se sienta cómoda con todo esto. Y también consultamos al ministro Barrios el efecto que podría tener en el sistema de salud pública esta postura que está asumiendo el Consejo del Instituto de Previsión Social de ejercer un mayor control a los asegurados que ingresan a la previsional con enfermedades catastróficas. Al respecto, él aseguró que está de acuerdo con este mayor control que pretende ejercer el IPS a fin de evitar que asegurados ingresen al sistema a través de contratos de favor. Esto es lo que decía. IPS se refiere de que necesita hacer un control. ¿Para qué? Porque está lleno, y me tocó a mí administrar, por eso te lo digo con conocimiento de causa, de seguros de favor o de personas que no pueden entrar en el circuito laboral por su misma incapacidad y que entraron de alguna forma por falta de control. A eso es lo que se refiere el Instituto de Previsión Social. Pero si yo discapacitado o con una discapacidad importante, el Ministerio de Salud me contrata para que yo sea digitalizador, yo puedo acceder al trabajo y voy a acceder al Seguro Social del Instituto de Previsión. Yo creo que se debería de estudiar, es lo que yo dije, de que tiene que haber un seguro diferenciado. Tiene que aquel que gana más aportar más. Y algo que la ciudadanía también se pregunta es si es que la vacuna antidengue estará disponible dentro del listado de vacunas proveídas por el Ministerio de Salud. El ministro por lo menos dio a entender que esta es todavía una posibilidad lejana, ya que todavía el laboratorio que presentó la propuesta para la venta en el país no lo hizo con el costo que tendría. De momento, lo que hace la cartera sanitaria es estudiar la aprobación de la venta de esta vacuna, que por supuesto cada persona deberá pagar para aplicarse. Esto mencionaba. Nosotros dimos la autorización
de la posibilidad del ingreso y la venta en nuestro país. No tenemos todavía de parte del laboratorio la propuesta de costos de vacuna. Hablamos de costos en otros países y costos comentados, que iban a ser de aproximadamente $100, pero hablamos, sin tener todavía una documentación, la dosis. Entender que la vacuna contra el dengue tiene 3 dosis. Entonces, si tiene ese costo, que todavía no lo sabemos, porque todavía no está fijado el precio, va a ser de un costo aproximado de $300, que para una vacuna es altamente costosa. Y al ser consultado por qué él señalaba el día de ayer en Ñembucú que el presidente Horacio Cartes debería ser reelecto por 10 años más por lo menos, Barrios indicaba que como nunca en el aspecto por lo menos de la salud se tiene esta amplitud de servicios, de equipamientos, de ambulancias y de medicamentos, sosteniendo que con el mismo presupuesto que se mantiene para salud pública desde el año 2011, según él, en esta administración se hace mucho más. También dijo apoyar cualquier intención de reelección para el presidente Horacio Cartes y que incluso estaría dispuesto a apoyar su administración en el lugar, en el puesto que fuere. Y atiendan bien lo que mencionaba al respecto. Esto decía: Ojalá, el presidente Horacio Cartes no pidió nunca la reelección. Por eso yo lo aclaré cuando dije, a pesar que él no quiere, si ustedes escuchan bien atentamente y sacan exactamente el discurso, porque el presidente nunca nos dijo, al contrario, nos pidió seguir trabajando. Nosotros trabajamos y en ese contexto del trabajo y el trabajo ordenado, ojalá existan otras personas como Horacio Cartes, pero no creo que haya. Que él invierta su dinero a favor de la gente. Yo le doy nomás como anécdota para que ustedes sepan. Cuando nos movilizamos nosotros con el presidente, lo hacemos con su avión, no usamos el avión del Estado. Él paga su piloto, él paga su combustible. Y nosotros nos vamos con él. O sea, ahorramos también al Estado ese transporte. 1000 por 1000, ¿verdad? Claro que votaría por el presidente y acompañaría su gestión de ser su chofer si es necesario, ¿verdad? Necesitamos gente patriota como Horacio Cartes en este país. Gente que ponga la cara, no gente que no pone la cara, que se pasea. Y en esta conferencia también se anunció la adquisición de nuevos equipamientos para la Dirección General de Salud Ambiental que permitirán, entre otras cosas, ejercer un mayor control acerca de la salubridad del agua, tanto en balnearios como también en los lugares en los que se sospecha que pueda haber acción de agroquímicos, entre otras cosas. Este equipamiento requirió una inversión, digo bien, de 4.000 millones de guaraníes. Muchísimas gracias, Jamín. Completo el informe. Y recordemos que según la encuesta de Ibope CIES, los 3 ministros menos populares del país actualmente son el del Interior, Francisco de Vargas, el de Salud, Antonio Barrios, y el de Educación, Enrique Riera.